Claro. Empecemos de nuevo. Cuando estés listo. Simplemente avísame y comenzaremos con la sesión de preguntas y respuestas sobre selectividad. Estoy aquí para responder todas tus dudas e inquietudes. Adelante. Cuando digas, estoy listo. Comenzamos. Perfecto. Comencemos con la sesión de preguntas y respuestas sobre selectividad. Pregunta. ¿En qué consiste la selectividad? Respuesta. La selectividad, también conocida como prueba de acceso a la universidad, PAU, es un examen que deben realizar los estudiantes que desean acceder a la educación superior en España. Evalúa los conocimientos adquiridos en el bachillerato y es un requisito para acceder a la universidad. Pregunta. ¿Cuáles son las materias evaluadas en la selectividad? Respuesta. Las materias evaluadas en la selectividad pueden variar según la comunidad autónoma, pero generalmente incluyen asignatura comunes como lengua y literatura, matemáticas, historia, lengua extranjera, entre otras, así como asignatura específicas relacionadas con el itinerario de bachillerato que haya cursado el estudiante. Pregunta. ¿Cuántas convocatorias hay para la selectividad? Respuesta. Generalmente, hay 2 convocatorias al año para la selectividad en España. Una en junio y otra en septiembre. Pregunta. ¿Qué calificación se necesita para aprobar la selectividad? Respuesta. Para aprobar la selectividad, generalmente se necesita obtener una nota igual o superior a 5 puntos en cada una de las materias evaluadas. Pregunta. ¿Qué universidades aceptan la selectividad como forma de acceso? Respuesta. La mayoría de las universidades españolas aceptan la selectividad como forma de acceso, pero algunas pueden requerir una nota mínima o establecer pruebas adicionales para determinadas carreras. Pregunta. ¿Cómo se calcula la nota final de la selectividad? Respuesta. La nota final de la selectividad se calcula en función de las calificaciones obtenidas en cada materia evaluada y puede incluir también la nota media del bachillerato. Pregunta. ¿Qué ocurre si un estudiante no aprueba la selectividad? Respuesta. Si un estudiante no aprueba la selectividad, puede optar por presentarse en la convocatoria de septiembre o buscar otras alternativas de acceso a la educación superior, como la formación profesional o pruebas específicas para mayores de 25 años. Pregunta. ¿Cómo se prepara normalmente un estudiante para la selectividad? Respuesta. La preparación para la selectividad generalmente implica estudiar los contenidos del bachillerato, repasar los temas clave y realizar ejercicios y exámenes de años anteriores. Pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de aprobar la selectividad? Respuesta. Aprobar la selectividad permite acceder a la educación superior y optar por cursar estudios universitarios en diferentes áreas de conocimiento. Pregunta. ¿Qué consejos darías a los estudiantes que se preparan para la selectividad? Respuesta. Les aconsejaría organizarse en el estudio, repasar con tiempo suficiente, consultar dudas con profesores o tutores y mantener la calma durante los exámenes. Espero que estas preguntas y respuestas te sean de ayuda en tu preparación para la selectividad. Si tienes más preguntas o necesitas más información, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para asistirte en lo que necesites. Claro. Continuemos con más preguntas y respuestas sobre selectividad. Pregunta. ¿Es posible mejorar la nota de selectividad si no se obtiene la calificación deseada? Respuesta. Sí. Es posible mejorar la nota de selectividad presentándose en la convocatoria de septiembre. Al obtener mejores resultados, se puede aumentar la nota de acceso a la universidad. Pregunta. ¿Existen recursos y materiales de apoyo para preparar la selectividad? Respuesta. Sí. Hay muchos recursos disponibles para la preparación de la selectividad, como libros de repaso, ejercicios y exámenes de años anteriores, plataformas educativas en línea y clases de refuerzo. Pregunta.
¿Qué diferencias hay entre la selectividad y la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, EBAU? Respuesta. La EBAU es la nueva denominación de la selectividad en algunas comunidades autónomas de España. No hay diferencias sustanciales, ya que ambas pruebas tienen el mismo propósito de evaluar el acceso a la educación superior. Pregunta. ¿Es posible presentarse a la selectividad sin haber cursado el bachillerato en España? Respuesta. Sí. Es posible presentarse a la selectividad como estudiante extranjero o proveniente de sistemas educativos distintos al español. En este caso, puede haber requisitos adicionales para validar los estudios realizados en el extranjero. Pregunta. ¿Qué hacer si se quiere estudiar una carrera con una nota de selectividad insuficiente? Respuesta. Si la nota de selectividad no es suficiente para acceder a la carrera deseada, se pueden considerar otras opciones, como carreras relacionadas o programas de acceso a través de la formación profesional. Pregunta. ¿Se pueden presentar exámenes de selectividad en asignatura específicas? Respuesta. Sí. Algunos estudiantes pueden presentar exámenes específicos para mejorar su nota de admisión en ciertas carreras o universidades. Pregunta. ¿Qué ocurre si un estudiante no está satisfecho con la nota obtenida en la selectividad? Respuesta. Si el estudiante no está satisfecho con su nota, puede solicitar la revisión de exámenes y, en casos excepcionales, presentar recursos para una segunda corrección. Pregunta. ¿Qué tipo de preguntas se suelen plantear en los exámenes de selectividad? Respuesta. Los exámenes de selectividad suelen incluir preguntas de desarrollo, opción múltiple o preguntas tipo test, que evalúan los conocimientos y habilidades adquiridas en el bachillerato. Pregunta. ¿Es posible acceder a la universidad sin realizar la selectividad? Respuesta. Sí. Hay otras formas de acceder a la universidad, como pruebas específicas para mayores de 25 años, para mayores de 45 años, o la acreditación de experiencia laboral. Pregunta. ¿Qué consejos adicionales darías para tener éxito en la selectividad? Respuesta. Además de una buena preparación académica, es importante mantener una actitud positiva, descansar adecuadamente antes del examen y confiar en las habilidades y conocimientos adquiridos durante el bachillerato. Espero que estas preguntas y respuestas te sean de utilidad en tu preparación para la selectividad. Si necesitas más información o tienes más preguntas, estaré encantado de ayudarte. Mucho éxito en tus exámenes. Claro. Continuemos con más preguntas y respuestas sobre selectividad. Pregunta. ¿Qué importancia tiene la nota de selectividad en el proceso de admisión a la universidad? Respuesta. La nota de selectividad es uno de los factores más importantes en el proceso de admisión a la universidad, ya que determina el acceso a determinadas carreras y la posibilidad de obtener una plaza en universidades con alta demanda. Pregunta. ¿Qué diferencias hay entre las diferentes comunidades autónomas en la selectividad? Respuesta. Aunque la selectividad sigue un modelo general en toda España, cada comunidad autónoma puede tener ligeras diferencias en el formato de los exámenes y los criterios de corrección. Pregunta. ¿Existen programas de preparación para la selectividad durante el bachillerato? Respuesta. Sí. Algunos centros educativos ofrecen programas específicos de preparación para la selectividad a lo largo del último año de bachillerato. Pregunta. ¿Qué importancia tienen los exámenes de la selectividad en el currículum de un estudiante? Respuesta. Los resultados de la selectividad pueden tener un impacto significativo en el currículum de un estudiante, ya que son considerados por las universidades y pueden influir en las oportunidades académicas y profesionales futuras. Pregunta. ¿Cómo afectó la pandemia de COVID-19 a la selectividad? Respuesta. La pandemia de COVID-19 afectó la realización de la selectividad en algunos aspectos.
como la modificación del formato de los exámenes y la implementación de medidas sanitarias durante su realización. Pregunta: ¿qué recursos en línea pueden ser útiles para preparar la selectividad? Respuesta: existen plataformas en línea que ofrecen materiales de estudio, exámenes de práctica y tutoriales para ayudar a los estudiantes en su preparación para la selectividad. Pregunta: ¿qué oportunidades de acceso a la universidad existen para aquellos que no han terminado el bachillerato? Respuesta: existen alternativas de acceso a la universidad para personas mayores de 25 o 45 años, así como para quienes poseen títulos de formación profesional o equivalentes. Pregunta: ¿cómo afecta la nota de selectividad en la elección de una carrera universitaria? Respuesta: la nota de selectividad puede determinar si un estudiante cumple con los requisitos de admisión para una carrera específica y, en algunos casos, afectar la oferta de plazas en carreras con alta demanda. Pregunta: ¿qué es la fase específica de la selectividad? Respuesta: la fase específica de la selectividad permite a los estudiantes aumentar su nota de admisión al examinarse en asignatura adicionales relacionadas con la carrera que deseen cursar. Pregunta: ¿cuál es el plazo para inscribirse en la selectividad? Respuesta: el plazo de inscripción para la selectividad puede variar según la comunidad autónoma y la convocatoria, por lo que es importante estar atento a las fechas establecidas. Espero que estas preguntas y respuestas te sigan siendo de ayuda en tu preparación para la selectividad y te proporcionen información útil sobre el proceso. Si tienes más preguntas o necesitas más información, no dudes en decírmelo. Mucho éxito en tus exámenes y en tu futuro académico. Por supuesto. Continuemos con más preguntas y respuestas sobre selectividad. Pregunta: ¿es obligatorio presentarse a todas las asignaturas de la selectividad? Respuesta: no es obligatorio presentarse a todas las asignaturas de la selectividad. Los estudiantes pueden elegir las asignaturas que deseen examinarse en función de sus intereses y del itinerario de bachillerato que hayan cursado. Pregunta: ¿qué es la ponderación de las calificaciones en la selectividad? Respuesta: la ponderación es un sistema que aplica a algunas comunidades autónomas en España, donde las calificaciones de determinadas asignaturas tienen más peso en la nota final de selectividad, dependiendo de la carrera que se desee cursar. Pregunta: ¿cuánto tiempo tiene un estudiante para completar los exámenes de la selectividad? Respuesta: el tiempo asignado para cada examen de selectividad puede variar según la asignatura, pero generalmente oscila entre 1 hora y 30 minutos a 2 horas y 30 minutos. Pregunta: ¿qué opciones tienen los estudiantes que deseen estudiar en universidades extranjeras? Respuesta: los estudiantes que deseen estudiar en universidades extranjeras deben investigar los requisitos específicos de admisión de cada institución, que pueden variar según el país y la universidad. Pregunta: ¿qué se evalúa en la prueba de lengua extranjera de la selectividad? Respuesta: en la prueba de lengua extranjera de la selectividad se evalúa el nivel de conocimiento del idioma en las habilidades de comprensión y expresión escrita y oral. Pregunta: ¿cómo se puede solicitar adaptaciones en la selectividad para estudiantes con necesidades especiales? Respuesta: los estudiantes con necesidades especiales pueden solicitar adaptaciones en la selectividad, como más tiempo para los exámenes o disponer de un entorno más adecuado, a través de los servicios de apoyo de su centro educativo. Pregunta: ¿la selectividad es válida solo para universidades públicas o también para privadas? Respuesta: la selectividad es válida tanto para universidades públicas como para universidades privadas en España. Pregunta: ¿es posible convalidar la selectividad con exámenes de otros países? Respuesta: algunas universidades españolas pueden convalidar la selectividad con exámenes de otros países, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por cada institución. Pregunta:
¿Qué opciones de estudio existen para aquellos que no deseen cursar estudios universitarios? Respuesta. Para aquellos que no deseen cursar estudios universitarios. Existen opciones como la formación profesional, cursos de especialización o el acceso al mercado laboral. Pregunta. ¿Cuál es la nota máxima que se puede obtener en la selectividad? Respuesta. La nota máxima que se puede obtener en la selectividad varía según las calificaciones de cada asignatura y la ponderación aplicada en cada comunidad autónoma. Pero generalmente suele ser 10. Espero que estas preguntas y respuestas te sigan siendo de utilidad en tu preparación para la selectividad y te proporcionen una visión más completa sobre este proceso de acceso a la educación superior. Si tienes más preguntas o necesitas más información, estaré encantado de ayudarte. Mucho éxito en tus exámenes y en tus futuros estudios. Claro. Continuemos con más preguntas y respuestas sobre selectividad. Pregunta. ¿Es posible acceder a determinadas carreras universitarias sin realizar la selectividad? Respuesta. Sí. Algunas carreras pueden requerir pruebas de acceso específicas, como las de Bellas Artes o las de acceso a estudios de música y danza. Pregunta. ¿Qué sucede si un estudiante no obtiene la nota necesaria para acceder a la carrera deseada? Respuesta. Si un estudiante no obtiene la nota necesaria para acceder a la carrera deseada, puede optar por repetir la selectividad en la convocatoria de septiembre o explorar otras alternativas académicas y profesionales. Pregunta. ¿Cómo se distribuye la prueba de la selectividad en las diferentes asignaturas? Respuesta. La distribución de la prueba de la selectividad puede variar según la comunidad autónoma, pero generalmente consiste en varios exámenes escritos en distintas materias. Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la nota de acceso y la nota de admisión a la universidad? Respuesta. La nota de acceso es la obtenida en la selectividad, mientras que la nota de admisión puede incluir la calificación de la selectividad y otros criterios, como la nota media del bachillerato o la fase específica. Pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de aprobados en la selectividad? Respuesta. El porcentaje de aprobados en la selectividad puede variar según la convocatoria y la comunidad autónoma, pero generalmente se sitúa en torno al 70 a 80%. Pregunta. ¿Cómo afecta la nota de selectividad a las becas y ayudas para estudios universitarios? Respuesta. La nota de selectividad puede ser un factor determinante para obtener ciertas becas y ayudas para estudios universitarios, ya que algunas requieren una nota mínima para ser beneficiario. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la fase general y la fase específica de la selectividad? Respuesta. La fase general de la selectividad es obligatoria y evalúa las asignaturas comunes a todos los bachilleratos, mientras que la fase específica es optativa y permite mejorar la nota de admisión al examinarse en materias relacionadas con la carrera deseada. Pregunta. ¿Qué pasa si un estudiante quiere estudiar una carrera que no está relacionada con su bachillerato? Respuesta. Si un estudiante desea estudiar una carrera no relacionada con su bachillerato, puede realizar exámenes específicos para demostrar sus conocimientos en las asignaturas requeridas. Pregunta. ¿Existen programas de tutorías o preparación para la selectividad fuera de los centros educativos? Respuesta. Sí. Existen academias y centros de tutorías que ofrecen programas de preparación para la selectividad para aquellos estudiantes que deseen reforzar sus conocimientos. Pregunta. ¿Qué importancia tienen las notas del bachillerato en el proceso de admisión a la universidad? Respuesta. Las notas del bachillerato también tienen importancia en el proceso de admisión a la universidad, ya que pueden ser tenidas en cuenta junto con la nota de selectividad para calcular la nota de acceso. Espero que estas preguntas y respuestas te sigan siendo de ayuda en tu preparación para la selectividad y te proporcionen información valiosa para este importante paso académico. Si tienes más preguntas o necesitas más información, no dudes en decírmelo. Mucho éxito en tus exámenes y en tu futuro académico.